Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy contentos de poder celebrarle fiesta al Señor y continuar esta mañana con nuestra serie. Nuestra serie le hemos titulado La morada celestial. Hemos venido hablando de Sión, el monte de Dios, y Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. Ha salido esta serie un tanto histórica, un tanto escatológica, pero creo que nos casa muy bien en los tiempos, porque creemos que Cristo viene pronto. Amén. Y por lo tanto creemos que mientras más sepamos de lo que viene, podemos estar mejor preparados. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe a las Escrituras. Voy a estar leyendo en Isaías capítulo 51, en el verso 11. Nuestro tema de hoy se titula la ciudad de restauración. Jerusalén, la ciudad de restauración. Y leemos juntos en Isaías 51, 11, que dice así la palabra del Señor: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. ¿Cuántos dicen amén? La restauración de Israel y la restauración de Jerusalén es un tema pero muy importante en la Biblia, porque tiene que ver con los tiempos finales, con los tiempos escatológicos. Jerusalén y Israel que ahora conocemos no siempre estuvo así. De hecho, lo que hoy conocemos, ya los que pasamos ya de una buena edad, sabemos que Israel apenas arrancó de nuevo en el año de 1948 como una nueva nación, porque no tenía territorio. La Biblia registra por lo menos 3 grandes exilios contra Israel, y los deja tanto en la Biblia como en la historia para que aprendamos nosotros lo que con ellos sucedió. Por ejemplo, usted se acuerda que vimos que Jerusalén, Jebús, fue conquistada por David. ¿Se acuerda usted que vimos eso? Eso fue hace casi 3000 años ya, cuando David entró con su ejército, entró a Jebús y convirtió ese lugar en lo que ahora conocemos como Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Dios. Pero en la historia se han marcado varias conquistas contra Israel, varios exilios, por lo menos 3 grandes exilios están en la historia. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 6. Hay 3 por lo menos que yo voy a mencionar rápidamente para entrar luego a lo que me interesa, que es la restauración. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. A este exilio se le conoce con el nombre de exilio asirio. Fueron los asirios
los que conquistaron la tierra de Israel, del reino del norte específicamente, donde 10 de las tribus de Israel fueron conquistadas y exiliados de esa tierra. A eso en la historia se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Se fueron por todo el mundo al ser exiliados y solamente quedó Judá en el reino del sur. Solamente ese quedó y todos los demás fueron exiliados por el rey asirio. Hubo una gran devastación, por supuesto, en esa tierra, pero en parte, déjeme decirle, en parte era consecuencias espirituales de Israel, porque Israel se había apartado de Jehová. Israel se había apartado para seguir su propio deseo. Habían pecado contra Dios, habían levantado ídolos en las ciudades y por supuesto el exilio no es más que una consecuencia y un castigo de Dios en contra de Israel. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Era un castigo del Señor y esto nos hace entender varios aspectos importantes. Dios, hermano, castiga el pecado. El pecado trae consecuencias. Apartarse del Señor trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice: apartados de mí, nada podéis hacer. A veces uno cree que puede jugar con el pecado. Y no, hermano. Puede mantenerse libre por un tiempo, pero el pecado lo va a alcanzar. Las consecuencias del pecado van a venir. Esto nos enseña también que alejarse de Dios produce pérdida, produce alejamiento y produce dispersión de nuestra vida. 10 tribus fueron dispersas en el mundo a causa del alejamiento de Dios de sus corazones. Hermano, que no se nos ocurra a nosotros. Ya el ejemplo está claro. Israel ha sido el ejemplo claro para nuestras vidas. Cuando Israel buscaba a Dios, Dios estaba con él y lo prosperaba. Cuando Israel le entraba la locura del pecado, también Dios se encargaba de castigarlo. No, con Dios no hay que jugar, hermano. Aunque de repente usted sienta, pero es que mire, pequé y no me pasa nada, y hice tal cosa y no me vino nada. Como dicen en mi pueblo, espérese tantito, espérese un ratito, y va a ver que el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Me estoy dando a entender? Pero también esa historia de los exilios nos enseña que la restauración comienza con volver a Jehová. Por eso usted encuentra, hermano, en esos exilios, y aún cuando Israel estuvo, ni siquiera era Israel, pero estuvo en Egipto, cuando clamó a Jehová, el Señor le oyó desde el cielo y envió su misericordia y envió su restauración. La restauración comienza cuando usted y yo volvemos al Señor. Amén, hermano. Bueno, ese es el primer gran exilio, pero hubo un segundo gran exilio. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 1, en el verso 1 al 3. Voy a leer nada más. Y ahí se encuentra lo que la historia y la Biblia llaman el exilio babilónico. Esto ya fue en el año 586 por ahí. El primero fue en el año 734 antes de Cristo. Este fue en el año 586 antes de Cristo. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó, oiga esto por favor,
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Este es el segundo gran exilio. Babilonia, ya como un imperio, conquistó la ciudad de Judea, Jerusalén. Note por favor que solo aparece Judá ahí. ¿Por qué? ¿Por qué aparece solo Judá? Porque las otras 10 tribus ya estaban perdidas, ya andaban dispersas. Solo Judá se había logrado mantener en Jerusalén, pero el rey Joacim se le ocurrió hacer lo malo también delante de los ojos del Señor. Y entonces Dios lo entregó, dice la Biblia, en manos del rey de Babilonia. Ese exilio duró 70 años, según la Biblia, 70 años. Y luego vino su tiempo de restauración. Pero bueno, el tercer exilio, un exilio fuertísimo también, lo encontramos, la referencia nada más, porque la historia ya no lo registró allí en la Biblia. Pero si me busca Mateo capítulo 24, por ahí, creo que por el verso, vamos a ver, verso 2, voy a leer el verso 1 y 2. Mateo 24, verso 1 y 2, por favor. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Los discípulos querían apantallar a Jesús, fíjense, hermano. Los discípulos querían mostrar la hermosura del templo, porque en realidad era un templo hermoso, hermano. Parece ser que a la puesta del sol, hermano, cuando el sol le daba al templo, se miraba dorado, parecía oro, la manera en que había sido construido. Herodes, de alguna manera, queriendo agradar al pueblo judío, mandó a reconstruir algunas áreas y había quedado pero hermoso. Pero recuerde que en el tiempo de Jesús realmente ¿quiénes gobernaban? Los romanos. Los romanos gobernaban. Herodes era un vasallo de Roma en realidad, haciendo las tareas que le encomendaban. Pero entonces aquí vemos al templo parado, pero Jesús les predice lo que viene. Miran, ven esto que veis. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no quede derribada. ¿Cuándo pasó eso? La historia registra en el año 70. El emperador Tito, habiendo, hermano, abolido y destruido una revuelta judía, porque los judíos se quisieron rebelar y conquistar Roma. Ay, Dios, hermano. Tito, el emperador, hizo pedazo a los judíos y ahora ya no los quisieron ni siquiera como un pueblo que tenían que gobernar. Los echaron a todos, y las ciudades y el templo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra como el Señor Jesús había profetizado. A eso le llaman, la historia le llama el gran exilio romano, y se le conoce también como la diáspora judía.
porque ya ahora ya no quedaron ni las 10 tribus, ni la tribu de Judá. Todos se perdieron. Desde el año 70 después de Cristo se perdió todo Israel. Todo Israel. Ya no había tierra para ellos, ni nación para ellos. Lo que hicieron fue irse al Medio Oriente, a Europa, a África, y algunos hasta vinieron a parar por aquí. Después ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Argentina, por ejemplo, tiene una de las más grandes comunidades judías. Están en Argentina. Pero se fueron por muchos lados. Ahora, mire, oiga esto que le voy a decir. ¿Por qué le estoy contando todo esto, hermano? Eso es histórico, ¿verdad? Usted puede leerlo en la historia y parte de la Biblia también. Pero fíjese, hermano, que después de ese exilio romano, desde el año 70 después de Cristo, pasaron más de 2000 años y Jerusalén y Israel no existían. La tierra sí, pero los habitantes israelitas no vivieron ahí por más de 2000 años. Por eso se le llama la gran diáspora, porque no podían estar ahí. Algunos judíos regresaban, pero bajo gobiernos diferentes, pero nunca bajo el gobierno israelí. El gobierno israelí comenzó nuevamente con lo que usted conocemos en el año 1948. ¿Hace qué? ¿Qué sería? 50, 70, 70 y algo de años. Hace poco acaban de estar celebrando el año 70 por ahí, ¿verdad? Ya llevan 70 años. Los jóvenes ni siquiera habían nacido. Israel no existía, y hasta el año 1948 resurgieron como una nación. Y ahora, hermano, ahora después de 70 años, ¿quién los para? Porque son una nación próspera. Son una nación temible. Una nación, hermano, con una tecnología sobreabundante que pueden ayudar al mundo entero. Ahora ya no los pueden destruir tan fácil. Ahora ellos tienen armados hasta los dientes. ¿Pero por qué estoy diciéndole esto? Porque Dios está con ellos. Porque Dios los eligió como su pueblo. No son una nación cualquiera. No son un pueblo cualquiera. Son el pueblo de Dios. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Son el pueblo de Dios. Hermano, pero es que no se lo merecen. Si nosotros tampoco. Y aquí estamos. Por la misericordia del Señor. Amén, hermano. Entonces fíjese, hermano, que ¿qué tiene que ver esto con lo que le voy a contar? Tiene que ver mucho, porque es parte del cumplimiento de los tiempos finales. Dios prometió una restauración para Israel, una restauración final que será gloriosa. Y eso nos enseña algo tremendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que parecía destruido volvió a la vida. Después de 2000 años, lo que parecía destruido volvió a la vida. Algo así como nosotros. Nosotros íbamos directo al infierno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y los que estaban muertos ahora tenemos vida de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Qué tremendo, porque ahora lo que estaba muerto volvió a la vida, y lo que estaba disperso ahora está regresando. Los que tienen la bendición de conocer gente, por ejemplo, judía,
va a ver que muchos de ellos quieren regresar a su patria, hermano, aunque le están cayendo bombas por todos lados. O al menos está en guerra, no le están cayendo en realidad, ¿va? Porque allá arriba los destruyen. Pero resulta que un montón de gente que quiere regresar a Israel, ¿sabe por qué? Porque les ha sido prometido que el día en que ellos vuelvan a su hogar, entonces volverá el Mesías para traer el verdadero restauración que ellos están buscando. Hermano, cuando ellos oyen de guerra y de eso, por supuesto que han de afligirse, pero también se alegran porque saben que su redención está cerca. Igual que nosotros. Yo no sé si usted lo ve desde este ángulo. Las noticias no son nada de alentadoras, hermano. Las noticias hablan de aumentos de precios, de arriba la gasolina, arriba la comida, arriba no sé qué, de enfermedades, de guerras, de batallas y todo eso. Pero el verdadero cristiano entiende que lo que estamos oyendo hoy solo son señales de que el Hijo de Dios viene pronto y que debemos estar preparados para cuando Él venga. Así debemos tomarlo nosotros. Los hijos de Dios deben de poner su confianza en el autor y consumador de la fe. No hay duda que nuestra alma, nuestra humanidad entra un poco como en temor, en angustia, pero hablemosle a nuestra alma. Digámosle a nuestra alma: alma mía, no te aflijas, no te angusties. Tu Salvador sigue vivo. Tu Redentor está sentado en su trono. Tu ayudador viene de arriba a buscarte a ti y a mí para que estemos para siempre con el Señor. Hablemosle a nuestra alma, sobre todo, hablemosle palabra del Señor. Por eso me encanta el texto con el que inicié, porque el texto dice, vuelvo a leerlo: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. No nos ha prometido el Señor que en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial, ahí ya no va a haber más lágrima y dolor? ¿No lo ha prometido la Biblia? La Biblia lo dice, que andaremos por las calles de oro y no va a haber más lamento, ni lágrimas, ni dolor en la ciudad celestial. Pero ¿qué ciudad es esa, hermano? ¿Qué ciudad es esa? Es Sión, Jerusalén, la que no ha existido por 2000 años, pero que ahora volvió a la vida. Y volvió a la vida porque la están preparando para el final. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, vamos a introducirnos a otro punto. ¿Cómo es que se ha venido desarrollando la restauración? La restauración de Jerusalén. La restauración de Jerusalén la vemos en varias etapas. Por ejemplo, Esdras capítulo 1. Voy a saltarme ahí un punto si usted me está siguiendo en el tema que está escrito en Church Center. Me voy a saltar un punto aquí por causa del tiempo, pero voy a la restauración en Esdras capítulo 1, verso 2 y 3. Me voy a saltar la parte que ya estudiamos cuando David conquista a Sión. Pero en este libro, oiga esto, Esdras capítulo 1, verso 2 y 3 dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa, oiga esto, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él,
y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esta es la orden del rey Ciro de Persia, año 545 por ahí, 545, 535, fue dada una orden. Fíjese, hermano, cómo es esto de tremendo, que la Biblia dice que Dios despertó el corazón de Ciro, despertó su espíritu y entendió, entre todo el montón de dioses que tienen o tenían, encontró que solo hay uno verdadero. Jehová es el Dios de Israel, el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Ciro, rey de Persia, que había conquistado, que ahora era el que tenía conquistada la tierra, da una orden y les dice a todos los judíos: regrésense a su casa y reparen, restauren todo, hasta el templo, porque Nabucodonosor, el que conquistó a Israel, había destruido el primer templo, fue destruido con ellos. Entonces, cuando Ciro da la orden, Nehemías, Esdras, Zorobabel fueron despertados por el Espíritu de Dios para que fueran a construir el templo y a restaurar la ciudad de Jerusalén, que estaba totalmente en ruinas. Amén, hermanos. Ahora, esta parte es importante. ¿Sabe por qué, hermano? Para restaurar tu alma te tiene que despertar Dios. Haga conmigo así. Con razón, aleluya. Con razón hay gente que sigue igual toda la vida, porque no han encontrado al Dios verdadero que restaura y al Dios verdadero que despierta el espíritu. ¿Qué es eso de despertar, hermano? Si yo, mire, aquí lo estoy viendo, yo estoy despierto. Sí, puede ser que me estés viendo, pero que tu alma esté dormida, que tú piensas que el día domingo es venir a pasear a la iglesia. Diga conmigo, no, la iglesia no es un lugar de paseo. La iglesia es un lugar de restauración. La iglesia es un lugar de encuentro con Dios. La iglesia es un lugar donde Dios quiere hablarte. Y la iglesia es un lugar donde Dios quiere reparar todas nuestras vidas, hacer una vida nueva delante del Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No es un lugar de paseo, no es un lugar de tranquilidad en el sentido de ir a pasear o de pasar un buen rato. No es un club social. En la iglesia, lo que Dios quiere hacer en nosotros es despertar nuestro espíritu para ser restaurados. Eso fue lo que Él hizo con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel y con todo el pueblo que se puso al lado de Nehemías para reconstruir las murallas y reconstruir el pueblo de Dios. Tiene que despertarte Dios para poder hacer eso. Entonces, fíjese que en la Biblia, Esdras y Nehemías son los que hablan de la restauración de Jerusalén después del exilio babilónico. Esdras y Nehemías hablan bien de todo eso y fueron participantes de la restauración. Ahí sí que agarraron espada para pelear contra los enemigos que se levantaran, pero también, hermano, también agarraron la cuchara para construir, para levantar muros. Levantaron las herramientas de construcción. Entonces, eso nos habla de que estamos en una batalla espiritual, pero también estamos en una construcción de almas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno,
Bueno, aquí hay algo interesante. Dios restaura lo que parecía destruido. La restauración, oiga esto, la restauración requiere fe, obediencia y trabajo. Eso es importante. Sí, el Señor despertó el espíritu, pero fueron ellos los que tuvieron fe para creer. Fueron ellos los que obedecieron al mandato de Dios. Y fueron ellos los que empezaron a trabajar. Por eso, hermano, la restauración de nuestra vida no es solo de quedarse con los brazos cruzados y decirle: Señor, manda mi restauración. No, trabaje, hijo. Trabaje y tenga fe. Trabaje y sea obediente a la palabra. Y va a ver que el Señor va a empezar a restaurar y a reparar lo que tenga que reparar. ¿Cuántos creemos que necesitamos reparación? Levanten la mano los que necesitan reparación. Ay, mire, hermano, qué lindo. Mire qué lindo. En esta iglesia, hermano, hasta el pastor necesita reparación. Yo pensé que aquí el dirigente tiene que ser perfecto. ¿Y quién le dijo eso? No sé, hasta el pastor necesita reparación de lo que se necesite. Pero es importante fe, obediencia y trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Entonces ahí tenemos la restauración en Babilonia. Después de Babilonia, ahí lo tenemos. Nehemías habla también de ese trabajo. Vamos a otro punto. La restauración de hoy está registrada en la Biblia. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 26. El regreso del pueblo judío a Israel es visto como una manifestación de restauración prometida por Dios. Y Ezequiel 36, 24 registró esa restauración. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré ¿a dónde, hermano? A vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén, hermano. No hay duda que Israel, la primera etapa está cumplida. Dios los está recogiendo de todas las naciones, los está recogiendo y los está regresando a su país. Desde el año 1948 regresaron. Miren, hermano, eran barcos llenos de gente. Cuando uno mira, si usted tiene el momento para averiguar cómo regresó Israel en el año 1948 a su patria, va a ver las fotos, hermano, de los barcos. Mire, pero si es que no cabía ni ningún zancudo, ya no cabía, iba repleto, hermano, sentados, hermano, hasta en la orilla del barco, porque ellos querían regresar. Fueron multitudes y multitudes que regresaban cuando dieron la orden, cuando aprobaron que Israel naciera como una nación. ¿Y sabe usted cuál fue el país que dio su último voto? Aleluya. ¿No sabe? ¿No saber you? ¿No sabe usted cuál fue? Fue Guatemala. La última nación que dio el voto para que Israel se consolidara como una nación ahí por el año 1948 fue Guatemala. ¿Por qué cree que Guatemala ha sido tan bendecida con el evangelio? Guatemala fue bendecida de una manera
maravillosa en los tiempos, años 70, 60, 70, 80. Hermano, Guatemala, mire, hermano, exportaba ministros para otros lados, porque hubo un avivamiento sin precedentes. Miles y miles y miles de gente se convertía al Señor. Diría yo que Guatemala fue la nación en la que el Señor plantó un vivero del evangelio para que cuando rebalsara alcanzara a las otras naciones, alcanzar a El Salvador, alcanzar a Honduras, alcanzar a Nicaragua, alcanzar a Costa Rica. ¿Cuántos misioneros de Guatemala no llegaron a El Salvador, a Honduras, a predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque Dios los bendijo de una manera sorprendente. Hasta el día de hoy siguen siendo una nación con una cantidad de evangélicos sorprendente, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Es que Dios bendice a los que le honran. A los que le honran, Dios se encarga de bendecirlos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ¿qué le puedo decir? Mi pastor y pastor general y apóstol de esta misión es de Guatemala. El hermano Isauro Bielman llegó a El Salvador en el año de 1984, 85, por ahí llegó. Y desde ese año está plantado allá en El Salvador. Y desde ahí el Señor ha enviado otros ministros. Desde allá salimos para otros lugares. Aleluya. No, si yo no me vine porque yo quise venirme, a mí me mandaron. Aleluya. Me mandó Dios y me mandó mi pastor. Así fue que aparecí aquí. No aparecí de otra forma. A mí me mandaron y me dijeron: vaya para mientras. Así me dijo. Yo ya había sido pastor 8 años en El Salvador y allá estaba para mientras también, allá en San Vicente, en El Salvador. Y cuando me mandaron para acá me dijeron: vaya y vaya para mientras. Pero era para mientras viene Cristo. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Para mientras viene Jesucristo, vaya y predique el evangelio allá. Es el rebalse de la bendición de Dios. Son los rebalses de Dios. Ay, pero mire pues. Entonces vamos a Jeremías. Vamos a otro pasaje. Jeremías 32, 37. Estamos hablando de la restauración hoy. La restauración moderna. La que comenzó en el año 48, 1948. Esa tenemos nosotros el privilegio de estarla viendo hoy. Dice así: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán pueblo y yo seré a ellos por Dios. Mire, Ezequiel, Jeremías e Isaías hablan de la restauración de Israel actual, moderna, y la que viene, la futura, que es la última que vamos a ver. Porque ahorita estamos viendo lo que Dios está haciendo aquí, ahora. ¿Por qué lo está haciendo, hermano? Es increíble que Israel, siendo una nación tan pequeña, yo no sé si usted tiene la idea clara de cuán grande es Israel, hermano. Su territorio no sobrepasa el tamaño del país del Salvador. ¿Y sabe cómo le llaman al Salvador? Hubieran puesto mejor, va. El pulgarcito de Centroamérica. Con una población de entre
6 millones de personas, de 6 a 7 millones. Esa es la población más o menos de Israel, pero que tiene enfrentamientos, hermano, con naciones, con millones y millones y millones de gente, pero que no lo pueden destruir, no lo pueden sacar de ahí. Solo con los deseos se quedan y con las vociferaciones, ¿verdad? Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que no lo pueden sacar? Es que Dios está con ellos. Eso es, así es. Se cumple la palabra cuando dice: si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele un fuerte aplauso al Señor. No pueden sacarlo, no pueden destruirlo, no pueden. Hermano, y habrá un momento en que va a ser destruido. Yo no creo, por lo que dice la Biblia. Aunque pueden llegar en un momento de la escritura, pueden llegar casi como que pudieran destruirlo. Pero entonces aparecerá el Hijo de Dios, que viene en su ayuda y en su socorro. Eso es lo que ellos están esperando. Ellos saben que la guerra no se va a calmar así de repente. No. Ellos saben que el diablo anda como león rugiente. De alguna manera, aunque no han leído ese texto, saben que existe el diablo. Y saben que el diablo los quiere destruir. Pero también saben que su Redentor está sentado en su trono y no los dejará solos. Porque saben, ellos saben, hermano, ellos saben que desde que los volvieron a reunir en el 48 como una nación, ellos saben que su Redentor vendrá pronto. Por eso es que se esfuerzan tanto, hermano, en tratar de tener todo lo necesario, porque saben que su Señor vendrá, que su Salvador vendrá. Eso está escrito en la Biblia. Pero entonces mire pues, la restauración que ahora vemos en la nación de Israel todavía es una restauración terrenal y pasajera, porque vendrá la restauración final. Una restauración, hermano, una restauración total del pueblo de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, leemos un pasaje. Vamos a ver. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 2. El tiempo me va avanzando y quiero introducirme al último punto. El último punto habla de la restauración futura, no la que estamos viendo ahora. La que estamos viendo ahora es grande, hermano, la verdad es que es grande. Nosotros tenemos el privilegio de ver una nación que nació en el 48, pero que existía desde, hermano, de los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Moisés. Ya existía Israel, solo que tuvieron más de 2000 años sin tener una tierra, sin tener una nación. Mire lo que dice Isaías capítulo 2, verso 2 al 3. Veamos a Jerusalén, la restauración futura. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Oiga esto: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En este punto ya no estamos hablando de la restauración actual o de la restauración moderna, la nación resurgiendo como una nación poderosa. ¿Quién no sabe que Israel es una nación poderosa? Chiquita, pero aleluya. Chiquitos, pero hermano, con una tecnología, con una sabiduría, con una ciencia, hermano, impresionante. Les decía a los hermanos temprano que entra uno a Israel, y Israel, hermano, es una nación que, aunque gran parte de su territorio actual era desierto, ya no es desierto. Ya no es desierto. Han convertido la tierra que les dieron en el 48, han convertido la tierra en una tierra fértil. ¿Cómo han hecho eso, hermano? Solo Dios con ellos y la sabiduría que les ha dado. Sale uno de Jerusalén o sale uno de la tierra de Israel y entra a otra nación. Yo medio les comenté por la mañana. Sale uno de Jerusalén y entra, por ejemplo, a Jordania. Y casi el 90 al 95% de su territorio es desierto. Pasan horas, hermano, porque horas en bus hasta llegar a una ciudad. Puro desierto, puro polvo, pura piedra. El mismo guía nos dijo, más del 90% de su territorio es desierto. ¿Por qué? Bueno, Jehová está con ellos. Se cumple lo que la Escritura dice en el Salmo capítulo 1. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, ¿verdad? No cae, que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que toca, ¿qué, hermano? ¿Cuándo se escribió ese salmo, hermano? Ese salmo no, aunque también nos alcanza a nosotros, ese salmo lo escribieron allá, David. Hace más de 3000 años se escribió ese salmo. David lo escribió inspirado por el Espíritu, por supuesto, sabiendo que cuando Dios está contigo, Dios se encarga de prosperarte. No importa en el desierto que estés, Dios te prospera ahí. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahí a veces le andan preguntando a uno, hermano, ¿será que me voy, que me quedo? Donde esté Dios contigo. Ahí está la clave. Donde esté Dios contigo. Pero y no vaya a ser que no. Donde Dios esté contigo. Donde Dios te acompañe, ahí quédate. Porque si te vas donde Dios no está. Pero si Dios está en todo lugar, sí, pero el propósito de tu vida, ¿cuál es? ¿A dónde te plantó Dios? ¿A dónde te ha puesto Dios? ¿A dónde te ha sembrado Dios como árbol de justicia? Porque por eso es que usted ve que en el desierto, cuando Israel iba en el desierto por 40 años, la nube iba con ellos. Y cuando la nube se levantaba y se empezaba a mover, ¿qué tenía que hacer Israel, hermano? Tenía que empacar y seguir la nube. Es que no, la nube no te va a seguir a ti. Tú y yo tenemos que seguir la nube de Dios para ver dónde es que Él va, hacia dónde te apunta el destino, el propósito, el plan de Dios. No, hermano, es que mire, uno comete graves errores cuando uno quiere hacer lo que uno quiere. Esto no se trata de hacer lo que nosotros queramos, se trata de hacer lo que Dios quiere en tu vida. Padre, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. No trate de hacer su voluntad, hermano, trate de hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el propósito eterno.
hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, mire pues, Zacarías capítulo 8 verso 3. Qué lindo, hermano. No le comenté esto de Isaías. Y vendrán muchos pueblos y dirán: subamos al monte, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Hermano, Sión, que es donde está Jerusalén, se convertirá en el centro mundial de gobierno de Dios. Desde ahí gobernará Cristo en el milenio. Esa es la futura restauración de Sión, la futura restauración de Israel. Zacarías 8:3 dice: así dice Jehová, yo he restaurado, ¿qué, hermano? A Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es la futura restauración de Jerusalén, la futura restauración de Sión en el reino milenial. Cuando Cristo venga, lo que ahora vemos, hermano, a Israel como una nación próspera, es decir, si Israel no estuviera en batallas, hermano, o en guerras, ¿cómo sería la nación de Israel? ¿O cómo es la nación de Israel cuando no está en guerra? Es una nación próspera, es una nación bendecida, es una nación bendita. Pero cuando el Señor venga y ponga su reino en Jerusalén, entonces sí, hermano, toda la nación, toda la ciudad será restaurada según la restauración del Dios de los cielos. Todas las naciones, ahí sí, hermano, todas las naciones vendrán hacia el monte de Dios, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de vida, que va a traer, hermano, va a traer paz, va a traer sanidad, va a traer justicia, va a traer todo. Pero cuando restauren a la Jerusalén final, a la restauración escatológica. Amén, hermano. Por eso es que, fíjese que a pesar de la guerra que está pasando en Israel, montón de judíos que se quieren ir, hermano, para allá. Yo les decía a los hermanos de la mañana, lo normal es que la gente salga cuando esté en guerra, ¿va? Pero estos cuates se quieren ir, hermano. Se quieren ir para allá. ¿Por qué? Porque saben que su redención está cerca. Su Mesías viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿usted sabe que su Mesías viene pronto? ¿Usted sabe eso? Porque si no lo sabe, apercíbase hoy con todas las noticias que hay, pero sobre todo, apercíbase por el Espíritu y por la palabra. No es a las noticias que debemos de creerle, es a Dios que debemos de creerle. Su mente y su corazón, la certeza de que Cristo viene, no son los anuncios de la tierra. La certeza de que Cristo viene es porque Él lo prometió. ¿Y cómo debe de estar la iglesia del Señor hoy? ¿Cómo debe de estar la iglesia del Señor hoy? Como dice el libro de Apocalipsis: he aquí, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Usted podría decir esta mañana con un corazón abierto, no como ven, Señor, pero dame chance, dame tiempito. No. No sé cómo diría usted estas palabras. Ven, Señor Jesús. ¿Lo diría contento? ¿Lo diría preocupado? O de plano lo diría como: Señor, mejor tardate otro ratito.
¿cómo sería su oración? Pero la Biblia nos lo dice cómo debe de ser. El espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Póngase de pie, por favor. Lo que hoy estamos viendo no tiene que ver con temores, no tiene que ver con meternos en angustia. No. Tiene que ver con que estemos preparados. Que estemos preparados. Estemos preparados porque el día se acerca. El día de su venida se acerca. Y bienaventurados aquellos que cuando su Señor venga están listos para recibir al Señor en nuestro corazón. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo? Y aquellos que queremos estar preparados cuando Él venga, ¿te quieres venir adelante conmigo a orar? Señor, yo quiero estar listo. Quiero estar listo para cuando tú vengas. Véngase. Venga a hablar con Dios. Venga a decirle: Señor, gracias por recordarnos que tú vienes pronto. Gracias por recordarnos que tú vienes. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, hablando de la restauración de Israel, el Señor le habló al profeta y le dijo: ¿qué miras en el valle de los huesos secos? ¿Qué miras? Y el profeta le dijo: Señor, solo veo huesos, solo veo muerte, solo veo destrucción. Y Dios le dijo al profeta: profetiza sobre esos huesos. Profetiza. Y yo derramaré de mi espíritu, y lo que estaba muerto volvió a la vida. Lo que estaba destruido fue restaurado, fue levantado. Yo no sé cómo te miras tú, hermano, adentro. Si el diablo te ha querido destruir, si el diablo ha querido estorbar, te ha querido destruir tu vida, deja que Dios te levante y te restaure. Permite que el Señor sople sobre ti espíritu de vida. Y vino de los cuatro vientos soplo de Dios, y cobraron vida los huesos y fueron levantados. Así pasó con Israel, volvieron a la vida. Así pasó también con nosotros. Volvimos a la vida los que estábamos muertos en delitos y pecados. Volvimos a la vida. Pero quizá hoy usted y yo necesitemos del soplo de vida de Dios. Permite que Dios sople sobre ti. Permite que Dios sople sobre ti del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida. Cuando la esperanza se ha perdido y todo parece destruido, Si el diablo te ha dicho que te quiere destruir, secos están no le creas al diablo. huesos sin ti. Créele a Dios.
Aleluya. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Oh Espíritu de Dios, sopla, sopla vida, sopla vida. Oh, ven y sopla. Aleluya, sí. Espíritu sopla. Oh, sí, Señor Jesús. Viviré. Sopla. Espíritu sopla. Viviré. Viviré. Entra en mí, Señor. Anhelo vivir por tu Espíritu. Cuando la esperanza se ha perdido Y todo parece destruido, pues secos están mis huesos sin ti. Vivifícame, Señor, Santo Espíritu. oh, ven y sopla en mí. Santo Espíritu, oh, ven y sopla en mí. Sopla, Espíritu, sopla y viviré, viviré. Sopla, Espíritu, sopla, viviré, viviré. Entra en mí, Señor. Eso es. Dile Espíritu Santo, invita al Espíritu Santo en tu vida. Invita al Espíritu restaurador. Invita al Espíritu restaurador. El Espíritu que trae vida. El Espíritu que salva, perdona, limpia, purifica. Oh Espíritu de Dios. Oh sí. Entra en mí, Señor. Anhelo vivir por tu Espíritu sopla. Espíritu sopla. Viviré, viviré. Aleluya. Viviré, Señor. Sopla, Espíritu sopla. Viviré, Recibe, hermano. viviré. Recibe soplo de Dios. Entra en mí. Recibe soplo del Espíritu. Anhelo vivir. Lo que esté débil, lo que esté debilitado, lo que esté angustiado, lo que esté muerto, vuelva a la vida. Vuelva a la vida de Dios. Sopla, Espíritu sopla. Viviré, viviré.
Aleluya. Entra en mí, Señor. Te bendecimos, Dios. Entra en mí, Señor. Por tu espíritu. Espíritu, Oh, sí, Señor. Sopla vida, sopla vida. Sopla restauración. Sopla restauración. Espíritu sopla. Vivir. Entra en mí, Señor. 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 Por tu espíritu. Padre, nos exponemos a tu presencia como necesitados, como hombres y mujeres que necesitan tu restauración. Gracias por enseñarnos que tu pueblo, Israel, Jerusalén, la ciudad santa será restaurada en el tiempo postrero. Pero ahora rogamos que restaures nuestra tierra, que restaures nuestra vida, que restaures nuestra casa, restaura nuestra familia, Señor, restaura nuestro hogar, restaura nuestros hijos, restaura nuestros nietos. Señor, restaura con tu Espíritu Santo. Llénalos del soplo de vida. Llénalos del soplo de vida. Aleluya. Sopla, Espíritu. Sopla sobre mí. Sopla sobre tu pueblo. Sopla vida. Sopla restauración. En el nombre de Jesús. Oh, y rabama shandara mama kendo. Y requetenene mama irabe. Restauranos. Restauranos. Restauranos, Señor. Sopla vida. Pide, pide, pide restauración. Restauración en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu salud. Restaura economías. Restaura, Señor, propósitos. Restaura dones. Restaura de tu Espíritu Santo. Haz tu obra maravillosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Restáuranos. Sálvanos, Señor. Prepáranos para tu venida. Prepáranos para tu venida, Señor. Aleluya. En tu nombre, Señor. En tu nombre oramos, dándote gracias por este tiempo precioso que nos has regalado, Señor. Gracias por tu presencia.
por tu amor, por tu palabra y por recordarnos que tú eres el Dios restaurador. Como está escrito en tu palabra, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Señor, que esa restauración nos alcance a nosotros y nos haga nuevos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.